Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38, por favor. Ahora estoy un poco mormado y me quiere dar la gripa, pero no me estoy dejando. Mateo capítulo 12, versículo 38. Ya lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos hasta el versículo 41. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Padre, te damos gracias porque tú dejaste tu palabra para que nosotros podamos saber tu camino, para que nosotros podamos saber comportarnos como tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos para que cada uno de nosotros entendamos y queramos caminar el camino que tú has dejado. Gracias, Señor, y queremos pedir que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todos entendamos una palabra de ti. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su asiento antes de continuar con la palabra del Señor. Reciban un saludo de nuestro hermano Javier, nuestro hermano Héctor. ¿Están bien? Ellos no pudieron venir por causas de fuerza mayor. Supongo, no sé la verdad si el hermano Héctor esté con su hermano. Si alguien vio cómo está su hermano, dice, está un poquito delicado, ¿verdad? Y no, un poquito delicado, está bien grave, pero vamos a orar por su hermano para que Dios le bendiga. Amén. También nuestro hermano Javier, pues él creo que anda en otro lugar, no me explicó bien, pero están bien, solo hoy no pudieron venir. Esperemos en Dios que el próximo domingo ya los tengamos por acá, aunque antes de que se me olvide, el próximo domingo, fin de mes, ¿y qué pasa? Comida, ¿qué digo comida? Ayuno, hermanos, primero ayuno. El próximo domingo, ayuno, hermano. No se me olvide, apúntenlo ahí, nada que comida primero, no, primero el ayuno. Ya después se trae su comidita, su agüita y nos toca compartir los alimentos para el siguiente domingo. Entonces esperamos que ya el próximo domingo, pues uno de los dos le corresponde venir, pero tenemos la visita de un ministro de Magdiel. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora sí, hermanos, hoy toca otra historia, otro relato bíblico. ¿Cuál será? ¿Alguien tiene idea de cuál será? Jonás, exacto, ¿no? Muy bien, hermana, se puso atención, Jonás. Bueno, ¿cuáles relatos bíblicos ya vimos, hermanos? La creación, el diluvio, Abraham, el horno. Ajá, rescatados del horno de fuego. Si saben, tenemos una página de Facebook que es de la iglesia, y ahí subimos algunas cositas y también ahí estamos subiendo las predicaciones. Si alguien quiere verlas y oírlas, hermana Noemí, ¿quién está con los niños? No, ya ahorita cuando vaya a ensayar ya. Es que ya me mandaron a que usted tiene que estar ahí. Ya, como que ya vi, dije, no, aquí estamos, se puso muy cómoda la hermana. Es que ella tiene que, como ella va a ir con los niños a la confraternidad, entonces pues, tiene que estar empezando a familiarizarse con los niños. Entonces, por eso, hermana, no me vayas. Ya, ahora sí podemos seguir, hermanos. Aquí estábamos. En los relatos bíblicos les digo que ahí están las predicaciones. Si alguien quisiera volverlas a escuchar, pues ahí están disponibles.
Y bueno, como hoy ya lo leímos, Jesús habló de Jonás. Y él hace la referencia, Jesús Cristo, cuando estaba en la tierra, hace la referencia y dice que la gente de ese tiempo pedían una señal. Y decía, así como Jonás. Entonces es importante que sepamos quién es Jonás, de dónde salió Jonás y qué hizo Jonás, qué pasó con Jonás. Tenemos que saber cosas de Jonás. Entonces, vamos a ver, ¿quién fue Jonás? Lo que así rápidamente usted cuando oye el nombre de Jonás, ¿qué se le imagina también? Una ballena. Que fue un evangelista. Una ballena, un evangelista. Desobediente, ajá. ¿Qué más? Miedoso. Bueno, sí, en general Jonás. Eso es Jonás. Jonás y el gran pez. A los niños le dicen, se lo tragó la ballena a Jonás. Para pronto, la Biblia no dice que es una ballena, fue un gran pez. Dice la Biblia que es un gran pez. Jonás significa paloma. Y Jonás era un profeta. Era un profeta más o menos cerca del año 788. La verdad, las fechas antiguas también para mí son un poquito conflictivas porque entre menos fecha es más acercado a la actualidad. Por ejemplo, ahorita pues vamos en el 2026, el siguiente año va a ser el 2027, pero en aquel tiempo no se cuenta así, se cuenta al revés. Hagan de cuenta que si, digamos que estuviéramos en aquel tiempo, digamos que si hoy estamos en el año 2026, ¿cuál seguiría? 2025. Y al siguiente año sería el 2024. Y así van reduciendo los años hasta que llega el número 0. Y del número 0 empieza el conteo otra vez. 1, 2, 3, y así. Entonces, un resumen de esto rápido. Podemos tomar como que el año 0 o el año de la creación, podríamos pensar que fue por el año 4000. No es un dato exacto, es un aproximado que los eruditos de la Biblia han tratado de colocar años. Entonces vamos a pensar que la creación fue el año 4000. Y conforme fue pasando el tiempo, era 4000, 3999, 3900, así van pasando los años. Para que entendamos y podamos más o menos ubicar el tiempo, el rey David en Israel, él más o menos gobernó en el año 1000, antes de que naciera Cristo. Entonces, si David fue en el año 1000 y Jonás en el 788, ¿quién fue primero, David o Jonás? David. Ajá, si están poniendo atención. Guarda ese atomizador, por favor. Todos están poniendo atención. Ya estaba listo aquí, pero no, ya lo calmé. Entonces, David en el año 1000. Después reinó, una pregunta de premio. Le vamos a dar un auto al que diga ¿quién fue? ¿Quién fue después del rey David? Sí, Salomón, un auto de formal prisión. Ya no quiere el premio. Bueno, entonces David, luego Salomón y luego su hijo Jeroboam y luego Jeroboam 2. Bueno, ese fue según la historia. Así más o menos fueron. Y Jonás ahí fue, en el año de Jeroboam, aproximadamente en el año 788. Ahí fue donde Jonás estuvo de profeta, para que más o menos ubiquen dónde nació Jonás, en qué tiempo estuvo. Y entonces, bueno, vamos a ver de Jonás. ¿Y Jonás dónde encontramos el relato de Jonás? En Jonás, en el libro de Jonás. Pues entonces abra su Biblia y vamos a leer el relato de Jonás en el libro del profeta Jonás. Ay, ese es un poquito difícil de encontrar.
Un poquito porque hay otros más difíciles. Amén. ¿Ya tenemos Jonás? Sí. Capítulo 1, ¿ya lo encontró? Muy bien. Alce la mano quien ya lo encontró. Todavía faltan unos poquitos que encuentren el libro del profeta Jonás. Bueno, creo que ya les dije, Jonás significa paloma. Jonás significa paloma, ese es el significado de su nombre. Amén. Pues ya, ahora sí la mayoría lo tiene. Y vamos a empezar con el versículo 1. Dice Jonás, capítulo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, Jonás era hijo de ¿quién? Amitai. Amitai significa verdad o verídico. Y le dijo Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Hasta ahí, hermanos. Aquí vemos a Nínive, otro personaje que se llama Nínive. Esa era una ciudad. Nínive, más o menos, en la actualidad Nínive ya no existe, pero más o menos se ubica en Irak. ¿Alguien ha escuchado de Irak? Sí. Del Medio Oriente. Esa tierra de Irak se cree que anteriormente era la tierra de Mesopotamia. ¿Y qué era Mesopotamia? Era donde se cree que tal vez ahí estuvo el huerto del Edén, porque esa tierra por ahí pasa el río Tigris. Entonces se cree que el huerto del Edén estuvo por ahí cerca, no exactamente, no se sabe la ubicación, pero se cree, conforme a los estudios, se llamó esa tierra Mesopotamia, después se pasó, bueno, tuvo muchos nombres, hoy es actualmente Irak. Irak está llena de muchos materiales y minerales muy importantes, y Irak se busca tener control de Irak precisamente por eso. Entonces, bueno, Nínive, en ese tiempo, Nínive, esa ciudad era una ciudad amurallada. Sus murallas eran altísimas, tenía una fortaleza enorme y ahí mucha gente iba a hacer negocio. Nínive era de las ciudades más ricas que posteriormente, años después, se convirtió en Babilonia. Ya vimos a Babilonia. Entonces, Nínive fue antes. Y eso era Nínive. Pero ¿qué dice aquí el versículo 2? Ha subido la maldad de Nínive, ha subido delante de mí. Era una ciudad con una maldad en extremo. Era de las ciudades más grandes, se comerciaban muchas cosas, tenía mucha fortaleza, pero esa ciudad, digamos, las personas de ese lugar se le conocían como los ciudadanos o la ciudad sanguinaria. Eran muy, pero muy malos. Esas personas, esos ejércitos, o el ejército de Nínive salía a saquear otras regiones. Por eso es que Nínive tenía mucho poderío. Entonces, bueno, y aparte de ello, Nínive pertenecía al país de Asiria. Israel, digamos que si Israel está aquí, un poquito hacia acá está Irak, que es Asiria, y eran enemigos de Israel. Entonces, seguido, los asirios les hacían maldades a Israel. Y Jonás era un profeta, pero era un profeta, una persona como tú, como yo, que tenemos pues también nuestros deseos, nuestras fallas. Y Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive y predícales, háblale a esa ciudad, ve
y ve a decirles el mensaje que te voy a decir. Y vea nuestro personaje, Jonás, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Miren, aquí tenemos a nuestro profeta Jonás, que Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Ve a Nínive, predícales. ¿Y Jonás qué hace? Huye. Vámonos. ¿Qué dijo Jonás? Corriendo también se gana. ¿Por qué será, hermanos? Si estamos hablando que Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad cruel, y si sus enemigos de Nínive era Israel y él era israelita, o sea, imagínense. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, por ejemplo, Corea del Norte está en contra de los cristianos, así no permite nada de cristianos, y que hoy yo le diga, hermano, hermana, hoy usted se va a ir a Corea del Norte, ya le tenemos boleto. Dios mío, que me digan a mí, no, yo tengo que ir a ver el mundial. No, hermanos, o sea, imagínense Jonás, le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ir a predicar a Nínive. O sea, tenemos que entender y ponernos en el lugar del personaje, en el lugar de Jonás. Era profeta, sí, buscaba a Dios, sí, a su pueblo le profetizaba, le ayudaba, pero a la hora de decir, ¿sabes qué? Ve a Nínive. Tuvo miedo. O sea, la verdad, pues creo que no es tan sorprendente que Jonás haya huido, ¿sí? Entonces agarró un barco y se fue al otro lado. Irak es para acá, bueno, en ese tiempo Nínive es para acá. Él se agarró un barco y se fue a España. Así Jonás. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Qué más dice? Dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Hermanos, Jonás nos da muchas enseñanzas, nos da muchas cosas que nosotros debemos aprender, hermanos. A nosotros Dios nos habló. A cada uno de nosotros Dios nos habló y nos ha enseñado cosas y nos ha pedido cosas, como a Jonás. Jonás le dijo, ve a Nínive. Y tal vez a ti, a mí, a todos nos ha pedido Dios algo. Y a veces nos dice Dios, compártele a esta persona, o perdona a esta otra persona, o pídele perdón a tal otro. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué le voy a estar pidiendo perdón a esa persona? ¿Qué le voy a compartir yo a él? No, ese jamás se va a convertir. No, que le comparta a otro. Yo no. ¿Yo por qué? Porque yo. No, y luego no, ¿qué tal si va a empezar a decirme? Y luego, ¿qué tal si ya van a empezar? Y empezamos como Jonás. Vámonos del otro lado. Corriendo también se gana, ¿verdad? Pero Jonás, más bien Dios le dice a él, ¿pero qué creen? Dios empieza a hacer una tormenta, empieza a hacer tan grande la tormenta, los que estaban ahí, que la nave, que el barco hacía que casi se partiera. Hermanos, cuando nosotros no estamos cumpliendo el propósito de Dios, cuando nosotros estamos alejándonos de Dios, cuando nosotros en vez de ir a hacer su voluntad nos vamos al otro lado, metemos en problemas a otras personas, y normalmente es a nuestra familia. Normalmente hacemos que esa tormenta no solo nos ataque a nosotros, sino a los que están cerca de nosotros. ¿Qué sigue diciendo ahí? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y empezaron a echar todo fuera de la nave. ¿Y qué hizo Jonás? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Nuestro profeta. Hermanos, y nosotros luego, cuando nosotros también tomamos malas decisiones y no queremos seguir a Dios, nos alejamos de Dios y en la casa empieza a haber un torbellino y empieza a haber un problema, el hijo, la hija, el esposo, el tío, la madre, todos empiezan ahí un problema. Ay, quédense sus problemas, yo ya me voy. Ay, a ver cómo los arreglan. Pero el problema era Jonás. El problema era Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo me voy a dormir. Creyó que con dormir iba a solucionarse el problema. Y los marineros y los demás gente que nos rodea, sufriendo, miren, clamaba cada uno a su Dios. Todos diciendo, pues, haciendo lo que creen que es correcto. Miren nuestro amigo Jonás, y el patrón de la nave se le acercó y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y también tú clama a tu Dios. Tal vez Él tendrá compasión de nosotros y no nos vamos a morir. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Párense, dormilón. Tráete el atomizador. Hermanos, tenemos que pararnos. Tenemos que ver la realidad. Muchas de nuestras circunstancias, muchos de nuestros problemas es por eso, porque no estamos haciendo nuestra responsabilidad en Dios, a veces ni lo mínimo. Como les he dicho muchas veces, lo mínimo que Dios nos está pidiendo es que nos congreguemos. Que nos congreguemos con más cristianos para hablar de su amor, para alabar como cantamos. Porque sí lo podemos hacer en nuestra casa, nosotros solitos. Sí se puede y Dios está ahí. Pero es importante que nos congreguemos, hermanos. Es importante. Y después de ahí, ahora sí, nos llenamos de su palabra, nos llenamos de su presencia y podemos salir a compartir. Pero hermanos, es importante que nosotros no nos alejemos de Dios. Porque si nos alejamos, así Jonás, atrae el juicio para todos los que están cerca. Cuando nosotros tenemos la palabra de paz, nosotros tenemos la palabra de aliento, nosotros tenemos la palabra de Dios para cada una de las personas que nos rodean. Bien, ¿no? Y Dios le dice, no, el patrón le dice a Jonás: párate y vamos a orar. Y entonces ellos, pues entre su ignorancia, todavía fíjense los marineros, dice el 7: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y Jonás, callado. Pues sí, echen las suertes, échenle ahí. Y sorpresa, ¿qué pasó? Descubrieron que Cayó sobre Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? Sí, eso por mí. Bueno, entonces, ¿qué haremos contigo? Dice el versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él dice: pues miren, agárrenme y échenme al mar. ¿Cómo creen? O sea, entonces fíjense, hermanos, noten que aunque se parece disparatado, pero a veces así sucede. Nosotros conocemos a Dios, y a veces llegamos a la casa, hacia el trabajo, y nosotros nos alejamos de Dios, viene la tormenta, ¿y qué hacemos? Como Jonás, a veces nos echamos a dormir. Yo no sé, yo no quiero saber, ahí arréglense todos, que todo se haga solo, que yo no sé. Bueno, y la tormenta sigue, o sea, el problema sigue, el asunto está allí. Y como Jonás, resultamos que somos nosotros los culpables de ese problema. Somos nosotros, ¿y qué es lo que decimos que hay que hacer? Bueno, como el problema soy yo, ahí nos vemos, yo ya me voy, échenme al mar. Y ya, el problema se le soluciona. ¿Saben qué? Si el problema soy yo, ahí nos vemos. Y se va. O bueno, ahí no se va Jonás. Jonás le dice: ¿saben qué? Échenme, sáquenme de aquí, a ver, cárguenme y échenme al mar. O sea, nos queremos ir. ¿Pero por qué? Claro, el problema sí somos nosotros.
increíblemente. ¿Y qué pasó? Y tomaron a Jonás, en el 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó. Hermanos, de veras, a veces parecería mentira, pero hay veces que cuando nosotros estamos mal con Dios y nos vamos de algún lugar o de otro lugar, todos están en paz, porque el problema somos nosotros. Porque queremos culpar a uno, queremos culpar al otro, queremos echarle la culpa, pero el problema somos nosotros. Que no dejamos que Dios cambie nuestra área difícil. Le culpamos y decimos: es que tú, es que él, es que el otro, es que el perro, es que llovió. ¿Y qué tiene que llueva? No, el problema está en el corazón. Aquí nosotros somos, es que no estamos alineados a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debería de preocuparnos a nosotros. Porque sí pasa muchas veces que nosotros nos vamos y todo se queda en paz, todo se queda tranquilo. Entonces el problema somos nosotros. Versículo 17. Cuando nosotros nos salimos de algún problema, como lo estamos diciendo, y todo se queda en paz, pero Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros, que pese nosotros queramos correr, nosotros nos queremos ir, decimos: bueno, si aquí yo soy el problema, pues yo me voy. Si aquí el problema soy yo, pues yo no hago nada. Si el problema soy yo, pues ahí nos vemos. ¿Qué dice? Jehová tenía preparado un pez que se lo iba a tragar, iba a estar ahí 3 días y 3 noches. ¿Y qué decía nuestra porción al principio? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que Cristo estuviese en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, imagínense ustedes escena, póngase un poquito usted, va a ser hoy Jonás y Jonás. Esa situación, lo echan al mar y el pez. Hermanos, esto muchas veces se toma como solo una parábola, se toma como algo, como una fábula, pero no, hermanos, esto es real. Ese es un relato bíblico, sí sucedió, y en la actualidad en el mar Mediterráneo sí hay tiburones que se tragan a las personas, sí existen, o sea, eso sí es real, se los tragan y a veces los sacan. Si hay pez, decimos nosotros a los niños, decimos la ballena, porque creemos que es un pez grandote, y sí, hermanos, sí es un pez muy grande y sí se traga a la gente. A veces pues las destazan, ¿verdad? Pero Jonás se lo tragó completo. Pero hermanos, imagínense usted estando 3 días, bueno, simplemente viendo el pez. Ya desde ahí viene un problema, pero cuando Jonás se lo traga, está ahí dentro. ¿Qué estaba haciendo Jonás? A veces en los dibujitos dibujan a Jonás y se recarga de pensar. No, hermanos, haga de cuenta que estaba metido en una bolsa, como, no sé si algún día ustedes se han metido una media en la cara. Ahora todo el cuerpo en una media, oscuro, fangoso. Dice el capítulo 2 que las algas se le enredaban en todo el cuerpo, oscuridad, soledad. Y no supongo que el pez estaba pues ahí quietito, no, pues él estaba haciendo su vida. ¿Cómo se sentía? 3 días y 3 noches. Jonás ahí, suficiente para que él meditara, hermanos. Y a veces nosotros necesitamos eso. Dios nos pone en un momento en que nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos que nadie nos entiende, nos sentimos que nosotros hacemos todo por todos, nos sentimos como Jonás. Y vean
después ustedes lo leen en su casa. Entonces oró a Jonás desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. Y empieza a orar, empieza a orar. Al final dice en el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Hermanos, en esa circunstancia, dice la Biblia, nosotros debemos de alabar a Dios. Y Él va a enderezar nuestros pensamientos. Amén. Él va a hacer algo en nuestra vida y nos va a mostrar que el problema somos nosotros. ¿Qué? Que no estamos cumpliendo lo que Dios nos está pidiendo. Y después usted va a leer el capítulo 2 y se va a dar cuenta cómo Jonás estaba en la soledad, estaba en la oscuridad, y así Cristo estuvo en el fondo del mar, en el fondo de la tierra. Pero ¿qué creen que estaba haciendo Cristo? Cuando Él murió, fue sepultado, Él estuvo se dice en la Biblia que estuvo en el infierno, estuvo pensando en usted, estuvo pensando en mí. La manera en que cómo podía salvarnos. Esta es la señal que Cristo nos da. Como Jonás estuvo ahí en la soledad, pero él estuvo recapacitando en sus problemas, Cristo estuvo pensando en cada uno de nosotros en el día que nos iba a salvar. Y por eso estamos aquí, hermanos. Por eso estamos aquí, porque hemos creído en la salvación de nuestro Dios. Pero si nos encontramos en esa oscuridad, en esa soledad, si nos encontramos como Jonás, es tiempo de alabar a Dios, hermanos. Es tiempo de alabar a Dios. Y ve, bueno, todavía no termina el capítulo 2. ¿Y qué dice el versículo 10? ¡Qué misericordia de Dios! Amén. Mandó Jehová al pez y lo vomitó ¿en dónde? En tierra, hermanos. En tierra firme. No lo aventó ahí en el mar, en el medio y naufragó. No, lo aventó en la tierra. Hermanos, porque Dios no nos castiga. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere solamente enseñarnos algo de nosotros para que nosotros lo cambiemos. Por eso es que Jonás lo echó en tierra. Y ahora sí, el capítulo 3 versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cómo dice el versículo 1 del capítulo 1? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y hermanos, Dios es Dios de oportunidades. Dios no nos castiga solo porque pues tengo ganas de... No, hermanos. Cuando nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde, cuando nosotros no estamos cumpliendo su voluntad. Sí, Dios nos llama, pero con amor. Otra vez lo manda y le dice: Jonás, ve a Nínive. Y Jonás, ¿qué creen que hizo? Pues, ay, va Jonás. Pero ahí va Jonás. Pero ahí va Jonás. Hermanos, muchas veces nosotros nos cuesta perdonar. Y mucho más nos cuesta pedir perdón. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él. O sea, no dice si tu hermano te ofendió. No dice si tu hermano te ofendió. Si tú crees que tu hermano tiene un problema, ve. Y ahí es donde nosotros le decimos: hijo, no. Si él me hizo, él que venga a pedirme perdón.
No, si él falló, que él venga y lo arregle. No, si el vecino le echa la basura a usted. No, pues que él venga y la recójasela. Qué difícil es actuar como Cristo nos mandó que hagamos. Pero aquí Jonás es que le dice: ve y predica a Nínive. Ve y ponte a cuentas con tu hermano. Ve y ponte a cuentas con tu esposo. Ve y ponte a cuentas con tu esposa. Ve y ponte a cuentas con tu hermano, con tu papá, con tu tío. Ve y compártele la palabra de Dios. Nínive era una ciudad muy mala. Y Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque Jonás conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios de oportunidades. Y así como Dios le dio la oportunidad a Jonás para que fuera a cumplir, sabía Jonás que le podía dar la oportunidad a Nínive de convertirse. Entonces Jonás dice: no. Mira, vamos a hacer una ecuación rápida aquí. Si yo voy y le predico, esa persona que es bien mala como Nínive, es sanguinario, es malo, es blasfemo, es lo peor de lo peor. Y si yo voy y le comparto la palabra de Dios y se convierte y se arrepiente y Dios lo perdona, por eso Jonás dice: yo no voy, no, porque yo sé que Dios lo va a perdonar. Si él se arrepiente, Dios lo va a perdonar, entonces no voy. Por eso no quiero ir, pero bueno, queriéndolo, fue. Dice, y comenzó en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué creen? Y los hombres creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, Dios quiere perdonar al mundo pecador. Dios quiere darle una nueva oportunidad a todos, hermanos, a todos. Por eso es que Jonás no quería ir a esa ciudad, porque sabía que si se arrepentían, Dios ya no los iba a castigar. Y vaya que Nínive había sido muy mala. Tenía unos dioses tan tremendos, entre ellos adoraban a Moloch. Moloch era un dios. No me acuerdo qué figura tenía su cara, pero tiene las manos así, con un fuego abajo. Y ahí le ponían a los bebés así con el fierro ardiente y los sacrificaban a los bebés en sus manos. Hermanos, era una cosa horrible, espantosa. Entonces por eso Jonás dice: no, es que si se arrepienten ya no los vas a castigar. ¿Y no merecían el castigo, hermanos? Vaya que sí. Pero Dios es amor. Y a nosotros no Dios nos toca. Dios es vida. Nosotros nos toca, ¿qué, hermanos? Compartirles las buenas nuevas de salvación. Amén. Así la persona, quien sea, así como eres blasfemo, mal hablado, como sea, conviértete a Dios y Dios te puede perdonar. Amén. Y si Dios los perdona, pero es que merecen castigo. Pero si Dios los perdona, Eso. dice el versículo: Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los castigó. Eso es lo que no quería Jonás. Y entonces el 4 dice, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 1? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó el muchacho. Y se enojó, ¿no? Como cuando nosotros conocemos
a una persona que nos ha hecho la vida de cuadritos, que nos ha molestado, y de repente vemos que encuentra un buen trabajo y empieza a progresar y construye y tiene y gana, y decimos: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si él merece el castigo? Y entonces fíjense lo que dice Jonás: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Así es nuestro Dios, hermanos. Así es nuestro Dios. Él es tardo en enojarse, hermanos. Tardo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar bien a cuentas con nuestro Dios. ¿Y con quién más, hermanos? Con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Nosotros no tenemos que desearle el mal a nadie. Al contrario, nosotros somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Que hay una oportunidad para quien sea. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, cuando nosotros empezamos a poner primero a Dios antes que nosotros, es cuando compartimos la palabra de Dios, y en vez de enojarnos porque le va más bien a otros, en vez de enojarnos, para nosotros se convierte en una bendición, hermanos. Fíjense, yo tuve una vez a un vecino. Híjole, este vecino era tremendo. ¿Cómo le gustaba rayar los carros? Le gustaba rayar los carros, y todos tenían, bueno, yo y varios vecinos teníamos que dejar los carros afuera. Y llegó un carro bonito, nuevo, negro, y de repente amaneció así con unos gatos así rayados. Entonces, y no, pues ¿quién es? Y todos así, no, pues entre comillas sabíamos, pero no sabíamos. Y yo dije: ay, Dios mío. Y de repente una noche llegué, y más bien desperté, y mi carro así, no estaba tan rayado como el otro, pero también estaba rayado. Ay, Dios mío. Ahorita, si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo. No, con el dolor de mi corazón. Pues es que uno se esfuerza por tener cosas, y que llegue otro y así. Ay, yo sí debería decir: ay, Señor, ¿qué no ahorita? Bueno, gracias a Dios, sí, traté de orar, buscar pues sí, la paz de Dios, Señor. Mira, pues son cosas. Y con así como ahorita, así me cuesta decirlo, y yo decía: Señor, bendícelo. Dale más, dale sus carros para que se entretenga con sus carros. Pues yo no sé, hermanos, yo no sé de veras, yo no fui, yo no le eché la maldición ni nada. No pasó mucho tiempo y que se lastima la mano. Ya traía toda enyesada. Y de veras, hermanos, yo decía: no, Señor, yo no decía mal para él. Hermanos, pero no se calmó. Dice: pues tengo la otra. Y siguió, hermanos, y de veras, hermanos, con el temor de Dios, Dios se lo llevó. Y de veras, créanme, yo en mí yo tengo la paz de que jamás dije: Señor, no, yo siempre dije: Señor, dale más. Porque mira, si Él tiene mucho, pues se va a olvidar de los demás. Entonces ya va a dedicarse a lo suyo, y va a... No, hermanos, yo se lo llevo. Y cuando me enteré, de veras, me dio temor, dije: Señor, qué bueno que no dije ni una palabra mal. Porque si no, ahorita yo dijera: híjole, por mi culpa tal vez, no sé. Pero no, hermanos, por eso no debemos nosotros maldecir a otros, porque Dios sí nos escucha. Pero como Dios nos escucha, cuide lo que usted pide. Es que yo quisiera irme ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? Es que yo ya no quiero estar. ¿No quiere estar dónde? Cuide lo que habla, hermano.
porque Dios sí nos escucha, porque somos sus hijos. No vaya a ser que un día usted, pues, o te lo llevas o o lo conviertes, hermano, o lo traes a la iglesia. Sí, te lo mando a la iglesia. Muy bien, así, exactamente, sí. Solo que dígalo completo, hermano. Dígalo completo. Hermanos, porque así como Jonás se enojó porque Dios hizo bien a otros. Hoy es Jonás conocido, aunque él era un buen profeta. Pero hoy, como al principio dijimos, ¿qué, Jonás? Pues es cobarde, es desobediente. Quedó conocido así, a pesar de que Jonás fue. Pero hermanos, quedó mal, Jonás quedó mal, a pesar de que cumplió lo que tenía que hacer. Pero por eso, hermanos, nosotros cuidemos de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si tenemos que ponernos a cuentas, si tenemos que pedir bendición para otros, si tenemos que hablarle de Dios a otros, o incluso si nosotros hemos sido tropiezo para que otro no se acerque, tenemos que corregir eso, hermanos, porque como Jonás nos puede meter en el vientre del gran pez. Y dice otra parte de la Biblia que no vamos a salir de ahí hasta que paguemos el último centavo. Antes, hermanos, dice el último versículo desde el 9, capítulo 4, versículo 9, dice: entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas. Es que hablaba de la calabacera. Es que él se sentó en un monte, así como digamos que fue al Calvario, y estuvo ahí sentado esperando que Dios le mandara fuego a Nínive. Se sentó ahí a esperar, así como que diciendo, es que son malos, es que no se arrepientan, ojalá y no. Y Dios hizo crecer un árbol, así de la noche a la mañana hizo crecer un árbol. Dice que era una calabacera, yo supongo que era con unas hojas muy grandotas, y le dieron sombrita. Y él esperando el juicio con sombrita, poco faltaba un coco y unas palomitas. Poco faltó, y ahí estaba Jonás, disfrutando, esperando ver el espectáculo de cómo Dios enjuiciaba a Nínive. Y a la siguiente noche, la calabacera o el árbol que creció se secó. Se secó y le dio el sol y se enojó más. Dios mío. Y entonces aquí dice el 9: tanto te enojas por la calabacera, te enojas de algo que tú no hiciste. Y fíjate nuestro hermanito, ¿qué dijo? Mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermanos, debemos nosotros ser compasivos como Dios lo es. No seamos como Jonás, que nos rechazamos lo que Dios nos pide, que muchas veces Dios nos pide algo. Dios nos está pidiendo tu fidelidad, tu alabanza. Dios nos está pidiendo que perdones, nos está pidiendo que pidamos perdón, nos está pidiendo tantas cosas que Dios nos pide, y nosotros en vez de hacerlo decimos no, y nos alejamos de Dios, y nos alejamos de Dios, y nos alejamos de Dios. Traemos problemas a otras personas, traemos juicio a nuestra familia, y aún así queremos juicio para otros, y terminamos diciendo, mucho me enojo. Prefiero morirme. Hermanos, de veras, Dios es un Dios compasivo. Y
Y si Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros debemos de tener compasión por las almas. ¿Cuál fue la señal que Cristo mandó a esa generación que le decía, danos una señal? La señal de Jonás. Así como Jonás estuvo ahí abajo, como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo voy a estar en el centro de la tierra por ti. Yo lo voy a hacer por cada uno de ustedes, de nosotros, hermanos. Por eso es que debemos de estar con Dios agradecidos. Amén. Agradecidos porque Dios nos pudo haber ya condenado. Nuestras obras malas hasta hoy han sido más que las buenas. Tristemente, sí. Entonces, si hoy hiciera Dios juicio y dijera, vamos, hoy vamos a hacer cuentas, ¿cómo saldríamos, hermanos? Debiendo. Ya me hubieran mandado al horno de fuego. Nuestras obras buenas, aquí. Y nuestras obras malas, aquí. Sobrepasan, hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros ponernos a cuentas, sí, con Dios, pero también con nuestro prójimo. Amén. No desearle mal, aunque haya sido esa ciudad perversa, mala, aunque nos haya hecho la vida de cuadritos y no, lo que Dios quiere es que nosotros nos humillemos y decimos, Señor, perdóname mis pecados perdón, ahí me equivoqué. Ayúdame a perdonar a otros como tú me has perdonado a mí. Es el Padre nuestro, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos